vamos a monitorizar todo tipo de informaciones, formales o informales. De esto hablaremos más mañana, porque hablamos de fuentes de información, pero a nosotros nos valen las informaciones, por supuesto, que aparecen en muchas bases de datos, fuentes de información estructuradas, etcétera, pero nos valen muchísimo las opiniones de los profesionales, lo que dicen los pacientes, lo que dicen otros expertos, lo que se dice en conversaciones, lo que se dice fuera de las bases de datos, ¿no? Entonces, es verdad que aquí hay, digamos, documentos muy bien estructurados que nos van a servir para hacer análisis. Esa es la gracia, ¿eh? En bases de datos formales, lo potente es que tenemos, con una sola pregunta, tenemos un montón de respuestas que vienen de un montón de revistas, fuentes de información, de una vez. En cambio, a la derecha vamos a tener informaciones puntuales que van, no sé, con conversaciones, notas, grabaciones que se han hecho en una feria, fotografías, muestras, resultados de análisis, listados. Claro, todas son cosas que en sí son muy informativas y tienen mucho significado, pero no están registradas. Entonces, la parte de la derecha corresponde con noticias de tipo informal, que están muy bien centradas, son documentos primarios, pero que no están registrados en bases de datos. Lo que hay que hacer, en nuestro caso, es registrarlo. Cuando tenemos una conversación con alguien, registrarlo. Seguir. Bien, en cuanto a las fuentes formales, pueden dividirse en un montón de clasificaciones. Noticias de datos de mercado, datos de empresas, información tecnológica, propiedad industrial, oportunidades de negocio, leyes, datos estadísticos, clientes, o el último, recursos, que es más grande que todo lo anterior. Recursos sería, pues todo lo que está en, pues imaginaros, redes sociales. Simplemente con eso ya nos hemos probablemente entrado en un fondo más potente que lo anterior, ¿no? En listas de distribución o otro tipo de recursos que son directamente software, mapas, gráficos, lo que fuera, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, las fuentes de información formales, lo que tenemos que hacer es quedarnos con las buenas. Ahí sí que podemos hacer una homologación. Es lo que decía al principio, de que tenemos que homologar las fuentes de información claves para nuestra organización. Tenemos que decir, primero, con quiénes hablamos, quiénes son nuestros partners, nuestros socios, que saben y que van por delante y por tanto les hacemos mucho caso. Eso es una cosa. Y dos, qué fuentes de información son neutras, en primer lugar. Son fiables, son objetivas. No hay nadie tendencioso detrás. ¿Bien? Y entonces, de esas vamos a separar y vamos a evaluar cuáles son las que traen información más actualizada o menos desfasada, que tiene más cobertura geográfica, que tiene más cobertura temática, que tiene más valor añadido, que tiene un resumen mejor, que tiene clasificaciones propias, o que tiene una información traducida, etcétera. O cuál es, obviamente, la que de un ámbito concreto es mejor para responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Y cuál es, también, obviamente, tiene que ser accesible y tiene que tener un precio que encaje con nuestras posibilidades. Hay algunas fuentes de información que son muy caras y, uno tiene que evaluar. Es decir, hombre, me está costando un dinero, pero ¿realmente me está aportando mucho más valor? Es decir, si renuncio a esa fuente, ¿podría reemplazarla con otras cosas, con otras fuentes gratuitas? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuánto tendría que gastar para llegar a ese nivel de calidad, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo así, ¿no? Lo que es, digamos, gratis, no podemos pedirle calidad, aunque hay cosas que son gratuitas y tienen mucha calidad en origen y están hechas por una autoridad muy buena, muy pertinente, etcétera, y nadie discute la calidad. Digamos que la gratuidad no va reñida con la calidad, pero es verdad que algo gratuito no le podemos después pedir. Bien. Entonces, cada uno tiene que evaluar. En ese caso, al evaluar y homologar fuentes de información, es como cuando uno evalúa proveedores de tornillos. Hombre,
hay muchos proveedores de tornillos, pero este me los da con un baño que no se oxidan, esto me lo da de una manera, no sé, en tantas unidades, que es lo que yo quiero, esto me lo da con un precio que también me conviene. Entonces, ¿cuál es la resultante? Uno tiene que evaluar. Entonces, no hay por mi parte, una recomendación más que, hombre, atiende a lo que realmente te estás jugando, a tu estrategia. Si tu estrategia, el cumplir una estrategia, depende de homologar ciertas fuentes de información, preocúpate de que primero tengan calidad, porque es que si no, estás, digamos, condenando a que eso no funcione. Entonces, garantiza una calidad. Garantiza una calidad, obviamente, con las condiciones más favorables, ¿no? Bien, aquí entramos en la web invisible. Mañana hablaremos de la web invisible. Simplemente como idea, la web, cuando tenemos que monitorizar algo en bases de datos, fuentes de información, bueno, tenemos las bases de datos conocidas, tenemos la web superficial, que es lo que nos responde los motores normales, Google, etcétera. Y después tenemos una buena parte de lo que está en la web que no es accesible por los motores. Es la web profunda, la web invisible, que es mucho más grande que la web superficial y, bueno, pues tiene información muy especializada. Normalmente es una información gratuita. En el 95% de los casos la web profunda es accesible públicamente y sin cuotas. Y lo único que hace falta es ir apuntando sitios web que están ahí y que, si, a menos que entremos mediante esos sitios, no vamos a tener esa información de otro modo. Bien, seguimos. Aquí tenéis unas cuantas fuentes, mañana nos dedicaremos a esto. Seguimos. Bueno, entonces, las patentes son una información realmente estratégica. Si nosotros estamos buscando informaciones estratégicas que apoyen la estrategia, las patentes están diciendo cuál es el problema, cuál es la solución y en qué país se registran. Están diciendo cuáles son los mercados en donde yo quiero tener el monopolio de esta solución tecnológica a este problema. Eso no se cuenta en los artículos técnicos, no se cuenta en los papers, no se dice en los proyectos, no se dice en ningún otro sitio, solo se dice en las patentes. En las patentes se dice, además se dice quién es el inventor, quién es la empresa que está detrás y cuáles son los mercados en donde quiero tener un monopolio. Y en concreto, ¿para qué? Y diciendo qué es lo que yo aporto. Eso no se dice en ningún otro sitio. Es lo más potente probablemente que existe a nivel de literatura técnica. Y ese enfoque estratégico no lo tienen otros documentos. Bien. Y además sirven, como digo, para intercambio y por supuesto, para licencia, transferencia de tecnología. Es el documento base. Es decir, mira, este documento documenta o justifica que en tal fecha se solicitó, no había nada previo, tiene todos los documentos, digamos, anterioridades no existen, y bueno, pues nada, este es el documento que prueba que yo soy el autor. Por tanto, puedo venderte en este país, está en vigor en tal país, se pagan las tasas y por tanto tengo un monopolio y podemos hacer un contrato de transferencia. O sea que es la moneda o es el documento que sirve de soporte para la transferencia de tecnología. Y además sirve también para pleitear y para más cosas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Seguimos. El problema es lo que no sabemos que no sabemos. Resumiendo. Claro, si yo no sé que no sé algo, entonces ni lo busco. Entonces, claro, ni me preocupo. Y entonces es cuando me pillan. Ahí es cuando ya quedo mal. Entonces, ahí es cuando podemos ser sorprendidos. Lo otro, vamos aprendiendo a plantear con el tiempo. Solo sabemos plantear aquello que conocemos, dominamos o hemos aprendido. Por tanto, vamos a mejorar. Bien. Entonces es un proceso iterativo y no hay modo. Aunque los sistemas mejoren, que mejoran, aunque los sistemas me sugieran, que me sugieren, bueno, vamos a ir aprendiendo, pero vamos a ir mejorando. Bien. Bien. Sí. Vale. Entonces, bueno, tenemos que tener nuestro perfil de búsqueda, es lo que decíamos, tenemos que tener listado de empresas, listado de socios, listado de entidades o tecnologías con sus palabras clave, clasificaciones y un mix. ¿Cuál es el mejor mix? Nos lo dirá la experiencia. A priori no hay modo de saberlo. Y además va a depender un poquito también de
de si es algo estratégico para nosotros, realmente dices, mira, no me importa leer más, yo lo que quiero es que no se me pierda nada. Vale. En cambio, en otros momentos dices, no, mira, con que haya 3 informaciones buenas cada mes me vale, simplemente es para, bueno, pues, ¿qué hace fulano y tal? Y con eso ya está. Bueno, pues vale, porque tiene menos importancia. Entonces uno marca realmente cuál es el esfuerzo que quiere hacer en cada momento. Seguimos. Bien, entonces, venimos ya al análisis. Si tenemos la información, esa información está en un formato estructurado, con campos de información, esos campos de información traen cosas muy bien estructuradas, nombre, apellido, fechas, las revistas tienen un nombre estándar, los países, las palabras clave, etcétera, son términos controlados que están en un índice y no se pueden, no tienen variantes normalmente, aleatorias, quiero decir. Entonces, ya a partir de ahí podemos explotar, gracias, podemos explotar las informaciones haciendo análisis de información. Entonces, ¿qué me van a dar? Bueno, ¿qué vamos a poder hacer? Análisis estadístico, sí. Entonces, los análisis van a ser de las búsquedas bibliográficas, vamos a tener las referencias bibliográficas, a partir de ahí generamos una base de datos y a partir de ahí empezamos a generar rankings, pares de datos, mapas, detección de conceptos, textos, digamos, palabras clave relevantes. Bien, sí. Entonces, en ese caso lo que hacemos es intentar dar valor a la información que ya tenemos. Todo lo que ya tenemos debería tener el máximo valor. Tenemos que tener documentos de soporte de texto completo, meter fechas de caducidad, meter nivel de confidencialidad de la información, no sé, comentar. Todo lo que hacemos normalmente después lo hablaremos en un gestor de contenidos, en un CMS, en un Content Management System. Yo propongo que estas informaciones, cuando las tenemos ya realmente son nuestras y las hemos interpretado y decimos esto tiene una importancia y es relevante y a partir de ahí propongo algo, eso ya tiene que estar en un escenario común, compartido entre distintas personas y ahí todo el mundo puede, no sé, asignar etiquetas, poner una puntuación más alta o más baja, poner comentarios. Se pueden hacer 1000 cosas, se pueden debatir cosas, se puede coger un texto de aquí, otro texto de allá, otro texto de allá y generar una wiki, un documento común. Ahí es trabajar la información con todo lo que es relevante, ya no es lo que está por ahí fuera, no, es lo que hemos detectado. Eso es bueno y a partir de ahí dices, ¿qué hago con esto? Pues tenemos que trabajar en grupo y decir, esto vale para esto. Tenemos que tener una comparativa de tales tecnologías, tenemos que tener una comparativa de tales socios o potenciales socios, tenemos que tener una comparativa de no sé, de distintas aplicaciones. En general nos movemos comparando. A la hora de decir qué hacemos en el futuro, tenemos que comparar entre distintas opciones. Sería proyecto A, proyecto B, proyecto C, o aplicación A, B y C, o proveedor de tecnología A o B o C, o lo que fuera, ¿no? Socio A, B, C, ¿quién es el mejor? Tenemos que empezar a jugar con alguien de fuera. Entonces tenemos que decir cuál es la mejor opción. Entonces con la información que va llegando tenemos que decir, oye, este va siendo el mejor, o este también se le acerca, o al final las decisiones no son tan complicadas si realmente lo que tenemos es varias opciones claras. Sería, bueno, de lo que sale tenemos potenciales socios A, B, C, o bueno, podría haber más, pero esos son los líderes, está claro, ya vamos aclarando. La cuestión es qué nos pide el A, qué nos pide el B, qué nos pide el C, o qué condiciones se pueden aplicar en el A, en el B, en el C, o para qué es mejor uno u otro. No, nadie es igual a otro. Entonces, tenemos que empezar a jugar. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a decir, de toda la información que llega, tenemos que crear algún tipo de wiki, algún tipo de documento colaborativo en donde decimos, yo he encontrado tal solución, o he encontrado tal documento que dice que esto es mucho mejor para este caso y tal, lo documento, lo pego a una wiki, la cita, que está por ahí, pero directamente digo, esto a la wiki, zas, lo meto y ahí aporto yo, mira, esto es esto, tal, y bueno, es lo que yo he sabido hoy,
Otro sabe algo mañana, lo aporta. Otro sabe algo pasado y entre todos, al cabo de un tiempo, sabemos todos. Es la manera de aprender entre todos, la wiki. La Wikipedia es un escenario clásico. Seguimos. Lo que vamos a hacer es, entrar en una base de datos concreta, buscar ciertas informaciones, descargar un montón, aquellas que corresponden con un concepto durante unos años, un tiempo limitado, y a partir de ahí decir un sistema que nos extraiga qué es lo relevante realmente en estos sistemas, en esta documentación. Seguimos. Ahí estás. Bueno, este sería el análisis, por ejemplo, en el ámbito de patentes, en donde tendríamos, pues, quiénes son los patentadores, cada empresa dónde está apostando, en qué IPC, en qué clasificación, en qué tecnologías concretas está apostando, cómo evolucionan las patentes en relación con fechas, cómo hay tecnologías relacionadas con otras, cómo algunas tecnologías suben o bajan con el tiempo, no sé, cuáles son los países a los que se destina cierta tecnología, las clasificaciones si suben o bajan con el tiempo, o los inventores si se meten o no en distintos ámbitos nuevos o no, etcétera. Bueno, hay distintos análisis concretos que se pueden hacer. Siguiente. Sí. Y eso daría lugar a resultados gráficos, que serían de este tipo o algún otro que vemos a continuación, donde, queda más bonito, más entendible, más digerible, ¿verdad? En vez de leer 500 noticias o 500 patentes o 500 tal, pues tengo la representación gráfica. Bueno, digamos que mi vista, mi cerebro descansa. Pero, ¿esta es realmente la foto final? ¿Esto es realmente el final del camino? ¿Esto es lo último que puedo obtener? No, esto es un resultado parcial. Esto es una manera de ver mucha información de un modo simple, pero esta no es realmente la verdad. La verdad es que a lo mejor hay una patente que está ahí que pesa más que cualquier otra. Claro. ¿Cómo me vacuno contra eso? No hay modo. Es decir, que hay patentes que solamente esa patente vale mucho más que todo lo que se ha escrito hasta ahora el día que aparezca la patente sobre la fusión fría, ¿bien? Pues todo lo que se ha hablado en el pasado de la fusión fría, pues no será irrelevante, claro, porque dices, no, mira, al final alguien lo ha hecho, ¿no? De esta manera, y a partir de ahí empezará otra carrera, ¿quién lo hace mejor? Pero es que hasta ahora no lo ha hecho nadie, ¿no? Entonces, claro, ahora, por ejemplo, puede haber patentes sobre, supuestamente, la fusión fría, pero que pensaban que estaba bien y se reivindicó, y resulta que no funcionó, ¿no? Hay cosas como esas, ¿no? Entonces, hay documentos que están ahí que realmente no funcionan, punto, no funcionan. Entonces, ¿qué más da que uno tenga 5 patentes o 25 si ninguna ha ido al mercado? Entonces, ¿se pueden hacer análisis mejorados? Sí. Hay mucha letra pequeña. Es decir, se puede decir, voy a analizar las patentes, pero solamente aquellas patentes que no tengan un documento X previo que anule la novedad o altura inventiva. Porque claro, cuando buscamos patentes, hay una serie de documentos que se adjuntan, y uno de ellos es, por ejemplo, anterioridades, que pueden tener un código, sería la letra A, por ejemplo, que sería un documento que no afecta a la novedad y altura inventiva, o un documento X, que anula la novedad y la altura inventiva. Por tanto, los documentos que tienen un documento X previo, no quiero tenerlos en cuenta yo en mis análisis, claro. Entonces, a la hora de empezar a hacer este tipo de mejoras, pues ahí es donde empezamos a ver, que no siempre se puede, o que lo que uno hace, pues no corresponde realmente con lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, es cuestión de irlo trabajando y de entender que esto es una visión, pero que no nos libra de la obligación de leer. Hay que leer. Si alguien pensaba que con esto ya se olvidaba de leer, ¿qué va? Justo de este modo uno puede identificar que entre ciertas tecnologías o ciertas empresas, probablemente la A o la C, o la tecnología E o la tecnología tal, que parecía que no hacía nada y de repente está subiendo mucho. Entonces, eso hay que
validarlo. Hay que decir, hombre, tiene pinta de que esto tiene futuro, ¿no? Porque está metiendo todo el mundo, está patentando ahí. ¿Por qué? Pues vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A priori no me están solucionando el por qué. Me están diciendo el qué. ¿Qué pasa? Que esto sube, que esto baja. ¿Por qué? No sé. A leer. A leer. Siguiente. Entonces, bueno, hay distintas tecnologías en el análisis de texto que me permiten, digamos, clasificar las informaciones también automáticamente y, bueno, podemos extraer ¿sí? Mapas de este estilo. Este es un mapa que se genera con un software, el Thomson Innovation Index, tiene este tipo de visualizador, en donde, bueno, vemos un mapa. Vale, esto es más bonito todavía, ¿no? Y dices, hombre, este está bien, ¿no? ¿Y ya está la verdad ahí también? Pues, hombre, está parte de la verdad. O está la verdad hasta donde la hemos trabajado. Porque esto lo que me hace es analizar la información que yo le he metido y me está dando correctamente esa visión, me aplica un algoritmo, me detecta los conceptos relevantes y su relación entre ellos. Entonces yo puedo ver que aquí hay una gran concentración de unos conceptos que están muy relacionados, y eso es correcto. Y hay algo que está aquí que no tiene mucha relación, y lo que está allá menos todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevo, chequear. Decir, ¿por qué aparece eso de ahí? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Curiosidad, validar. Es decir, ¿qué es eso de allá? Tac, clico, y a lo mejor resulta que son noticias, o patentes en este caso, que no tienen relación. Han salido por error. Claro, ¿por qué? Porque he aplicado una estrategia de búsqueda que da también de un error. Es decir, ninguna estrategia se libra de que haya una parte de resultados erróneos. ¿Bien? Entonces, aquí podría ocurrir que esta parte de aquí ocurriera porque hay unas informaciones que no están centradas y por tanto no quiero meterlas en el análisis. ¿Qué tengo que hacer? Identificar cuáles son las montañitas, los montecitos estos que están ahí que no corresponden con una estrategia correcta, eliminarlos y a partir de ahí hacer el informe, o sea, el mapa correcto. Entonces, a la segunda o la tercera, habiendo validado todo, entonces ya tendría la colección de documentos correcta y tendría un mapa correcto. ¿Bien? Entonces, eso sí que me va a ayudar a centrar y a decir, mira, estos conceptos son los más importantes y quizás ahí esté lo más relevante, a leerlo. A leerlo. Pero bueno, sí que me ayuda a desbrozar y a quitar cosas que digamos que no me valen. ¿Bien? O incluso a detectar ruido.